¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Espérate, mi niño, que estoy llamando a lista y ya les digo qué vamos a hacer. Déjame terminar de llamar a lista, ¿vale? Guevara, Valencia, Lisset, Mariana. Guevara, Valencia, Lisset, Mariana. Ladino, Lavino, Juan David. ¡Presente! Gracias, mi Profe. niño. Olaya Rodríguez, Salomé. Presente. Gracias, mi niña. Ospina Ramírez, Samuel. Presente, profe. Vamos ya a Juan Esteban. Presente, profe. Gracias, mi niño. Parraza, Eric Antonio. Presente, profe. Gracias, Eric. Quintero Olmos, Crisbel Alejandra. Presente. Ramírez Olaya, Helen Sofía. Presente. Gracias, mi niña. Rivas Celorio, Sara Isabel. Presente, profe. Gracias, mi niña. Crisbel, porfa, cierras el micrófono, mi niña, lo dejaste encendido. Rodríguez Guanumen, Gabriela. Presente, profe. Gracias, mi niña. Ruiz Esquivel, Aaron. Ruiz Esquivel, Aaron. Ruiz Garavito, David Matías. Presente. Vale, mi niño, gracias. Saavedra Bautista, Sharik Salomé. Saavedra Bautista, Sharik. Martín Castellanos. Martín Castellanos, presente. Ahorita ahorita me dicen quiénes ya llamé para ponerles para volver a ponerles la asistencia. Háganme un segundito. Salinas Rodríguez, Dylan Steed. Presente, profe. Gracias, Dylan. Suárez Jacome, Julián David. Suárez Jacome, Julián David. Presente, Gracias. profe. Tibocha Bautista, Haider Arbey. Presente. Gracias, Haider. Tobar Contreras, Ángel David. Presente, profe. Gracias. Velasco Cruz, Evolet Mariana. Presente, profe. Gracias. Zárate Cuello, Itan José. Profe. Gracias, Evolet. Zárate Cuello, Itan José. Itan José. Calvete Franco Martín. Vale, Martín. Bonilla. Bonilla Salomé. Bonilla Salomé. Cuadros Salomé. Cuadros Salomé. Listo. Listo, Castellano. Ya te puse aquí que entraste, pero entraste tardecito. ¿Listo? Listo, chicos. Sí. Profe,
llamaste esa lista? Claro que sí, mi niña, fuiste una de las primeras que llamé a lista, Caret Abadía. Sí, ve María, porque no estás poniendo. Dile que gracias. Profe. Vale, mi niña. Listo. Entonces, mis niños, el día de hoy vamos a ver un tema que es la evolución de la tecnología. Nosotros ya hemos visto en nuestras clases. A propósito, ya están calificadas los dos trabajitos que ya hemos hecho, las dos notas que tenemos ya están en la plataforma, ya pueden ingresar a revisarlas. A cada uno le hice un comentario sobre su trabajo, si estaba incompleto, si no estaba incompleto, qué le hacía falta, pues para que sepan, digamos, como el porqué de la nota que se les asignó a cada uno, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ya pueden ingresar a revisarla. Entonces, nosotros hemos visto esto de los instrumentos tecnológicos y la historia de los artefactos tecnológicos. Ah, una cosita, mis niños. Hubieron dos o tres estudiantes que me mandaron la misma tarea en las dos evidencias. No sé si de pronto fue descuido. Llamaste. Hola, mi niña, claro que sí te llamé, pero no respondiste al llamado, Bonilla. Gracias, profesor. Vale, mi niña. Salomé, que ya estás. Buenos días, profesor. Buenos días, Puentes Escayón. Ya te puse acá que estás, pero chicos, cerramos por favor el micrófono. Tomás, por favor, cerramos el micrófono, gracias. Profe, es que a mí se me fue el internet y nunca alcancé a escuchar que me llamaras. Guevara, listo, mi niña. Ya te puse acá igualmente que estás. Gracias. Pero, ojo, mis niños, les voy a decir una cosita para que estén muy pendientes, ¿cierto? Y para que pues, los papitos también estemos muy pendientes. Ya te escucho, mi niña. Chicos, necesitamos que estén completamente atentos, ¿sí? Al llamado a lista. Sí, yo siempre les he dicho, yo llamo lista 5 minutos después de empezar la clase porque tenemos solo 50 minutos de clase y no puedo gastarme 15 minutos solamente llamando a lista. Entonces espero 5 minutos a que ingresemos todos y empiezo a llamar a lista, ¿vale? Para que no nos demoremos tanto tiempo. Y eso ya queda grabado también en la clase, para que los niños se den cuenta que sí los llamo, para que los papitos se den cuenta que sí los llamo y para que los coordinadores y los directivos cuando vean los videos se den cuenta que sí se hace el llamado a lista, que se hace a la hora correspondiente. Vale, entonces, ¿qué es lo que les quiero pedir? Tratemos de ingresar lo antes posible a la clase. Tratemos de ingresar a tiempo, chicos. ¿Listo? ¿Vale? Y los que estamos en clase, estar atentos al llamado de asistencia. ¿Listo, mis niños? Porque si no, entonces pues es complicado. ¿Listo? Listo, mis niños. Entonces, les estaba comentando que que en las tareitas hubieron algunos estudiantes que me enviaron la misma tarea 2 veces. Entonces, para que por favor hagan la corrección, ¿cierto? Y me cambien esa tareita, los que la tienen mal, ¿no? No es que todos la cambien, ¿no? Sino que los que tienen mal la tareita que yo les escribí ahí, también les hice como el comentario para que la cambien. De resto, todos ya tienen sus notas. Eh, si les que, digamos que algunos tenían las tareas incompletas, algunos solo hicieron un punto, algunos 2 puntos nomás. Chicos, les recomiendo que le digamos a los papitos que por favor nos asesoren en las tareas. No que nos las hagan, no, que nos asesoren. Que te digan qué es lo que tienes que hacer. Porque algunos no entendieron lo que, digamos, como el trabajo como tal no hacían sino un punto, no entregaban sino la mitad de un punto. Entonces, para que estemos un poquito más pendientes de eso, porque igual, de cierta manera, considero que está muy bien especificado
lo que tenemos que hacer en cada una de las tareas. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. El día de hoy vamos a tener vamos a tener nuestra clase sobre la historia de la tecnología. ¿Sí? Sobre la tecnología y cómo ha sido la historia de este aspecto de la vida cotidiana, ¿cierto? Del hombre, que es la tecnología. Recordemos que la tecnología no son solamente los instrumentos electrónicos, ¿cierto? Yo les decía la vez pasada cuando hablábamos de los artefactos tecnológicos y del tema de los inventos más importantes, ¿cierto? Les decía que no necesariamente para que sea un artefacto tecnológico, ¿cierto? Para que se llame tecnología, no necesariamente tenía que ser un artefacto electrónico, sino que también habían muchos otros artefactos que también eran tecnológicos en su época, ¿sí? Y que no necesariamente tenían que ser electrónicos, como por ejemplo la cuchara. Yo les decía que la cuchara, pues, en su momento había sido un artefacto muy tecnológico, ¿cierto? En su época, hace muchos años. Lo mismo el fuego y demás. Entonces, el día de hoy vamos a compartir la pantalla. El día de hoy les voy a pedir que presten bastante atención a esta parte que va a ser la historia de la tecnología. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a ver la historia de la tecnología. Voy a hacer la presentación lo más breve posible para que pues podamos entenderla muy bien y para poder explicarles qué vamos a hacer de actividad en clase, ¿listo? O de tareita, por decirlo de Buenos alguna días, manera. profe. Buenos días, mamita. Qué pena, profe, interrumpirlo. Lo que pasa es que teníamos un problema para conectarnos y hasta ahora nos conectamos. Eric Santiago Garzón. Ok, mamita, listo. Y acá le pongo el... ¿Hicieron algo, profe, o hasta ahora vas a empezar a No, explicar el tema? hasta ahora voy a empezar, mamita. Estábamos hablando y les estaba comentando sobre las evidencias que ya están calificadas en la plataforma y pues que a cada niño le dice como la retroalimentación del trabajo, si estaba completo, si estaba incompleto y demás, ¿vale? Bueno, Entonces gracias, profe. para que entremos a revisar las noticas y les estaba recomendando también que los chicos estuvieran atentos al llamado a lista, ¿vale? Eso fue Ah, lo bueno, único que profe. estábamos como haciendo, ¿listo? Bueno, Bueno, entonces muchas gracias. chicos, hoy vamos a hablar de la historia de la tecnología. Entonces, bueno, ¿qué es la historia de la tecnología? La historia de la tecnología es el recuento histórico de esos momentos importantes del desarrollo. Chicos, antes de continuar, no tenemos que copiar por ahora, no tenemos que dibujar por ahora, solo tenemos que prestar atención. ¿Listo? Porque yo sé que ahorita empiezan a decirme, profe, tenemos que copiar, profe, tenemos que copiar. No, no tienen que copiar, no tienen que dibujar, solo tenemos que prestar atención. ¿Listo, mis niños? Entonces, la historia de la tecnología es ese recuento de momentos históricos, ¿cierto? Del desarrollo por parte del ser humano de herramientas y técnicas, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la tecnología está relacionada con otra palabra que se llama herramientas, ¿sí? La tecnología es directamente relacionada con herramientas, ¿sí? Las herramientas son las que nos sirven a los seres humanos para facilitar nuestras tareas diarias. Entonces, entre más avanzada es la tecnología, esas herramientas evolucionan mucho más rápido y nos permiten un estilo de vida, una calidad de vida mucho más fácil, ¿sí? Gracias a esta evolución tecnológica, que han permitido entender propósitos prácticos, que han permitido atender a propósitos prácticos. Gracias a ellas, ha podido transformar el mundo a su alrededor para hacerse la vida más sencilla. ¿Listo? Es decir, esto que vamos a ver el día de hoy, esta historia de la tecnología, es ese recuento de momentos históricos en el desarrollo del ser humano, ¿cierto? En donde se desarrollaron herramientas y técnicas que permitieron, ¿cierto? Al ser humano hacer una vida más sencilla a su alrededor. ¿Listo, chicos?
Entonces, cuando nosotros hablamos de la evolución de la tecnología, se hablan de varias edades. ¿Una edad qué es? Una edad es un pedazo de la historia que se caracterizó por, que tiene como eje central ciertas características importantes de esa evolución tecnológica. Entonces, la primera edad que vemos es la edad de piedra, ¿sí? ¿Por qué se llama edad de piedra? Porque la herramienta, el material principal para la construcción de herramientas era la piedra, ¿cierto? Es decir, casi todos los elementos, ¿sí?, que se construían en esta época, casi todas las herramientas que se construyeron en esta época eran fabricados con un material específico que era la piedra y también la madera. ¿Listo? Es decir, estos dos materiales específicos, regálenme un segundito, chicos. Listo, chicos. Perdón, es que estaba acá cerrando la puerta porque se nos entraba el ruido. Listo, entonces, chicos. En esta etapa, en esta edad, el hombre construía todas sus herramientas o construyó todas sus herramientas a base de los materiales de piedra y de madera. ¿Listo? Esta etapa comprende los inicios de la humanidad, es decir, los primeros humanos fueron quienes utilizaron estos artefactos tecnológicos, quienes los construyeron, ¿cierto? Para su subsistencia, ¿sí? Esto era cuando pues los humanos eran una especie que se dedicaba a la caza y a la recolección de alimentos, ¿sí? Aprendió a hacer instrumentos en piedra, en hueso y también en madera, ¿listo? Para pues triturar alimentos, defenderse de otras tribus rivales y pues en esta época fue donde se inventó también y se desarrolló el manejo del fuego. ¿Se acuerdan que uno de los inventos más importantes que vimos la clase pasada era el fuego, que era uno de los inventos más importantes? Pues bien, en esta época, ¿cierto? En esta edad fue que se descubrió y se empezó a manejar el fuego. Recordemos siempre, chicos, que en la edad de piedra, el material más importante con el cual se fabricaban las herramientas era la piedra y la madera. ¿Listo? Ojo, se los estoy repitiendo porque eso va dentro de la tareita. Siguiente etapa. La siguiente etapa fue la edad de cobre. ¿Sí? ¿Cuál creen que fue el material de construcción de esa edad? Según su nombre. El cobre. El cobre. El Muy cobre. bien, El cobre. El cobre, profe. muy bien. Profe. Muy bien, mis niños. El material principal de construcción de herramientas de esta época fue el cobre. Recordemos que el cobre es un metal, ¿cierto? Es decir, aquí el hombre ya empezó a trabajar con algunos metales muy fáciles de moldear como lo es el cobre. Entonces, en esta época, en esta edad, ¿sí? Se dieron los primeros pasos, ¿cierto? Para la fundición y extracción de este mineral o de este metal. Ya el hombre empezó a tecnificar, ¿cierto? Avanzó mucho más en su tecnología y ya no utilizaba solamente elementos hechos de piedra y de madera, sino que ya empezó a extraer este metal de la tierra y empezó a fabricar con él herramientas, ¿cierto? Fabricaban instrumentos, armas de guerra y vasijas rituales, entre otras cositas, ¿cierto? El cobre es un material muy blando, entonces les permitía a los hombres moldearlo de cierta manera con alguna facilidad, ¿listo? En la imagen que vemos en nuestra pantallita, ¿cierto? Esta imagen representa uno de los instrumentos fabricados en esa época, en esa edad. Esto fue encontrado pues en una excavación arqueológica, ¿sí? Y esta era una de las herramientas que utilizaban en esa época de la edad del cobre, ¿vale?
Listo. Siguiente edad. Después de la edad de cobre viene la edad de hierro. En esta edad, el material principal de construcción de las herramientas era el hierro, ¿sí? Es decir, otro metal. Entonces, esto ocurrió, el descubrimiento de este metal, ¿cierto? Y digamos, esta evolución tecnológica ocurrió 7000 años después de la edad de cobre. Es decir, el ser humano duró 7000 años utilizando el cobre como su material de construcción, ¿cierto? Su material tecnológico de construcción, hasta que llegó, después de 7000 años, el descubrimiento de, de lo que viene siendo el hierro. ¿Listo? Y se convirtió en uno de los materiales más valiosos conocidos, ¿sí? Debido a que pues era mucho más resistente, ¿cierto? Y a la vez era moldeable. Entonces era mucho mejor para hacer herramientas, para hacer diferentes artefactos que sirvieran para facilitar la vida del ser humano. Aquí tenemos también una imagen que nos muestra diferentes artefactos, ¿cierto? O diferentes cositas hechas en esa época con el hierro. ¿Listo? Si nos damos cuenta, la mayoría son espadas, algunos otros son como, por ejemplo, este viene siendo como la punta de una flecha, ¿sí? Algunos son bastones, entonces digamos que en esa época pues ya empezó el hombre a construir muchas más cosas gracias al descubrimiento de este metal llamado el hierro. ¿Listo? Listo, siguiente etapa. La siguiente etapa es conocida como la Edad Media, ¿sí? Es conocida como la Edad Media. En esta Edad Media, ¿sí? Cabe resaltar que de cierta manera no hubo un avance significativo, ¿sí? No hubo un avance significativo en lo concerniente a la tecnología. ¿Por qué no hubo un avance significativo en la tecnología, en este avance de la tecnología? Porque en esa época existía mucho el dominio de la religión sobre los aspectos humanos y se creía que el avance tecnológico o el avance científico, el avance de las ideas de los seres humanos, de las personas, ¿cierto? Venía siendo de cierta manera un pecado, ¿cierto? Es decir, cualquier avance tecnológico, cualquier avance de pensamiento científico era considerado en esa época un pecado y esas personas eran condenadas pues a múltiples castigos y a múltiples torturas por ir en contra digamos, de esa institución instaurada que era la iglesia de ese entonces. ¿Listo? Entonces, se ralentizó mucho a nivel occidental, ¿cierto? Lo que viene siendo el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Y pero otros pueblos, sí, como los musulmanes o los chinos, sí avanzaron mucho en la tecnología, ¿cierto? Y empezaron a dar pasos muy importantes en lo que era la química, la física y las matemáticas. En esta época de la Edad Media, como no hubo un avance significativo en la tecnología por lo que les estaba contando, ¿cierto? Que era un pecado en esa época, pues, pensar en ciencia. Entonces los elementos siguieron siendo hechos en hierro, pero pues digamos que cambiaron fue un poquito como los diseños, como los modelos para fabricar estas herramientas, pero igualmente seguían siendo en hierro, es decir, en metal. Por ejemplo, los trajes de los caballeros, las espadas, los escudos, las hachas, etcétera. ¿Listo? Siguiente edad, ya viene la edad moderna, ¿sí? Esta edad moderna se caracteriza por la apuesta del hombre en el progreso científico y tecnológico, ¿cierto? Después de que se termina la Edad Media, viene una etapa en la historia que se llama el Renacimiento.
¿Por qué se llama el Renacimiento? Porque es como si el ser humano hubiese vuelto a nacer a nivel intelectual, a nivel tecnológico, a nivel científico, ¿sí? Porque la iglesia ya dejó de estar dominando y de ver como un pecado el progreso científico. Entonces la humanidad renació a nivel científico, renació a nivel intelectual, ¿sí? Y empezó esta etapa llamada la Edad Moderna, ¿sí? Perdón, chicos, voy a conectar mi celular que necesita carga. Espérame un segundito, chicos. Listo, entonces. Les estaba diciendo pues que en esta época nace a partir del Renacimiento, ¿sí? Y empiezan a darse muchas cosas, ¿cierto? A partir, digamos, de que permitieron desarrollar, ¿cierto? Muchos artefactos tecnológicos de suma importancia. La mayoría de los inventos más importantes, ¿se acuerdan de la clase pasada que hablamos de los inventos más importantes? La mayoría de esos inventos más importantes en la historia se dieron durante esta edad moderna, ¿cierto? Como lo fue la máquina de vapor, como lo fue la imprenta, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esas máquinas? También se hicieron construcciones, por ejemplo, como los barcos, ¿cierto? Las carabelas, se llaman esas, que son como barcos, los barcos, los primeros barcos de madera, ¿cierto? Las máquinas de coser, los relojes de péndulos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Muchos elementos que fueron de vital importancia para el desarrollo tecnológico del ser humano. ¿Listo? Y por último, después de la edad moderna, ya llega la edad contemporánea, que la edad contemporánea es la que tenemos en estos días, ¿cierto? En estos momentos, la que tenemos en este siglo, ¿cierto? En esta edad que nosotros estamos viviendo. Y se refiere a los últimos 2 siglos de nuestra historia, ¿cierto? En donde el alcance tecnológico ha sido gigantesco, exponencial, ¿cierto? Y ha revolucionado el mundo en todas las áreas, ¿cierto? En estos, digamos, en esta época, en esta edad contemporánea, es donde se crean todos los artefactos netamente electrónicos, ¿cierto? Como los computadores, como los celulares, como las tablets, como, por ejemplo, los autos de última tecnología. O sea, todo lo relacionado con artefactos netamente electrónicos son en esta época cuando se presenta ese desarrollo demasiado, demasiado importante y exponencial. Bueno, me faltó comentarles algo acá en la Edad Moderna. Acá en la Edad Moderna el material de construcción más importante, ¿sí? Continuó siendo el metal, ¿cierto? Pero aquí ya como que se suma un pedacito más a esa parte de que hablamos de que la utilización fue el metal, y es que ahora el metal se utilizaba de manera mecánica, es decir, con mecanismos que hicieran funcionar esos metales, ¿listo? Esas piezas de metal. Entonces, seguimos igual con, como material de construcción, los metales, ¿listo? Y en la edad contemporánea, el principal material de construcción vendría siendo los artefactos eléctricos, ¿listo? La electricidad, todo lo que tenía que ver con circuitos, eso es lo que actualmente, ¿cierto? Es el material más importante de construcción. Listo, chicos. ¿Hasta ahí estamos claros? Es una presentación bastante corta, bastante sencilla de cada uno de esos elementos que componen, ¿listo? Nuestra historia de la tecnología. Ahora, mis niños, ¿cuál va a ser nuestro trabajito? ¿Cuál va a ser nuestra tareita que ya está en la plataforma Classroom y que se las voy de una vez a habilitar? ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis niños? Primer punto era prestar atención a la presentación, ¿cierto? Es decir, estar atentos a la explicación que yo les estaba dando. Ese es nuestro primer punto, ¿sí? Bastante fácil, ¿no? Listo. Entonces, nuestro primer punto es ese.
ya les digo cuáles son nuestros otros dos punticos. El segundo, Profe, ¿qué tenemos que hacer? ya les estoy explicando, mis niños. Prestan atención porque todavía no he explicado, les he dicho solamente el primer punto. El primer punto era prestar atención a la clase, ¿listo? A la explicación que yo les estaba dando. El segundo punto es que vamos a escribir en el cuaderno, ¿cierto? El nombre de cada una de las edades de esa historia tecnológica, ¿cierto? De la historia de la tecnología. Por ejemplo, la edad, vimos acá, la edad de piedra. Entonces, vamos a poner el nombre, edad de piedra. Ojo, solo el nombre, no les estoy pidiendo que me escriban este texto, no, eso no lo van a escribir. Van a escribir solo edad de piedra, el nombre. Y también van a escribir, ¿cierto? Me van a decir cuál es el material de la construcción para herramientas de esa época. Por ejemplo, si yo pongo como título edad de piedra, entonces debo poner cuál era el material de construcción en esa época. La madera y la piedra. Muy bien, la madera y la piedra. Entonces me van a escribir en el cuadernito, el material de construcción eran la madera y la piedra. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Entonces me van a escribir acá, edad de cobre. Entonces me van a escribir el nombre, edad de cobre, y me escriben cuál fue el material. Exacto, y me escriben cuál fue el material que utilizaron en esa época. Entonces el material utilizado fue el cobre. Y así sucesivamente con cada uno de las edades que vimos. Ese es el segundo puntico. Y el último puntico es que me van a dibujar una herramienta o instrumento de cada etapa. Entonces, por ejemplo, para la edad de piedra, me pueden dibujar cualquiera de estos elementos, o si quieren dos, o si quieren tres, los que ustedes quieran, ¿cierto? De estos instrumentos de esta edad de piedra. Para la edad... Listo, si quieres dibujarlos todos, los dibujas todos, mis niños, no importa. Los que ustedes quieran dibujar, pero lo importante es que hagan dibujos de cada una de las épocas. Entonces, para la edad de cobre... Exacto, esas son armas. Entonces, para la edad de cobre también me hacen el dibujito de estos, cualquiera el que ustedes quieran. Lo mismo de la edad de hierro, lo mismo de la edad media y así sucesivamente con todas las edades, también con la edad moderna. Aquí en la edad moderna pues vemos que tenemos una carabela que es un barco, tenemos la imprenta que ya la vimos la clase pasada, tenemos el reloj de péndulo, tenemos la máquina de coser. Bueno, hay muchos artefactos en esta edad moderna, ¿cierto? Y por último, pues en la edad contemporánea, lo que ustedes me quieran dibujar que se utilice tecnológicamente hoy. Profe, es que quiero dibujar la nevera, listo, dibuja la nevera. Profe, quiero dibujar un carro, listo, dibuja el carro. Profe, quiero dibujar una cámara, listo, dibuja una cámara. ¿Listo? Lo importante es que el dibujo, una moto también, puede ser. Lo importante es que el dibujo sea correspondiente a cada una de las edades, ¿listo? A cada una de las etapas que vimos en la exposición. ¿Listo, mis niños? Entonces voy a habilitar de una vez nuestra... Profe, ¿cuál es el primer punto? El primer punto era solo prestar atención a la clase, mi niño. El segundo punto es el que les dije de escribir el nombre de la edad, ¿cierto? Y mencionar cuál fue el material de construcción. Y el tercero es hacer los dibujitos. ¿Listo, mis niños? Ya están aquí, ya está en la plataforma, ya está la tareita. Gracias, profe. Entonces ya nos podemos poner a hacer el trabajito. ¿Listo, mis niños? Bueno, igual ya nos quedan solo 8 minuticos. Chicos, recordemos que ahorita en la segunda hora, ¿con quién tienen clase en la segunda hora, mis niños? ¿Qué clase tienen en la segunda hora? ¿Tienen biología? Proyecto de vida. Ok, mis niños. Ya no tenemos un proyecto de vida, profe. La profe dijo que no. Exactamente, Profe. mis niños. Quería recordarles ese aspecto. Ahorita la segunda hora no vamos a tener clase.
toca Profe. hacer lo que tú nos enviaste. Sí, mi niño, toca que hagan esa tareita. Cuéntame, Matías. Profe, una pregunta. ¿Y el título cómo sería? De los El puntos. título sería como en la presentación. Aquí, Historia de la Tecnología, mamita. Ok, Ese sería el título, ¿vale? vale, sí, señor, gracias. Vale. Mis niños, les iba a recordar eso, que no vamos a tener ahorita en la segunda hora clase, pero pues se supone que el profe de proyecto de vida pues de pronto les dejó una actividad, entonces para que estemos pendientes, ¿listos? Y pues para que sepamos que ahorita a la segunda hora no tenemos clase. Y Bueno, mis niños. así, está bien. Listo, mis niños. Entonces, eso es todo por nuestra clasecita del día de hoy. Ya podemos